Neoris, quizás algunos la conocen, tenemos una presencia importante en México, tenemos casi 1.500 personas, es la presencia más grande que tenemos en el mundo, pero también estamos presentes en otros 11 países, tenemos unas 5.000 personas globalmente y nos especializamos en soluciones digitales y en innovación en clientes de todo tipo. Usualmente las verticales más importantes son financieras, las telco, salud, manufactura, retail y las otras que ven ahí. Yo entré hace 4 meses para crear esta unidad y lo que llamamos Augmented Intelligence es la combinación de tecnologías de grafos, donde yo ya tengo casi 10 años trabajando con inteligencia artificial, machine learning y estas técnicas. Así que hoy lo que les voy a mostrar es un poco cómo hemos aplicado estas tecnologías para algo que les interesa, que quizás les interesa, que es ganar dinero. Hicimos un modelo de cómo predecir qué empresas van a salir a la bolsa. Así que si alguno de ustedes invierte en tecnología o en startups, voy a mostrar unas técnicas para poder predecir esto con bastante exactitud. Y bueno, y mostrarles cómo la flexibilidad que tiene Grafos para interactuar con data en una herramienta que hemos creado nosotros. Lo que tratamos de hacer con Augmented Intelligence, ya hablando a nivel de nuestros clientes, es cómo ayudarlos a evolucionar en la pirámide de conocimiento. No sé si conocen esta pirámide, pero es una pirámide que se usa mucho en el mundo de datos, que es básicamente la madurez de los datos dentro de una empresa. Y la mayoría están aquí, en la parte inferior. Tienen la data, tienen sus famosos data lakes, invirtieron 1, 2, 3, 4, 5 años creando estos Hadoop environments, y la mayoría tiene la frustración que pone la data dentro, pero no saben cómo sacarle valor. La segunda evolución de la data es ya cuando se empieza a convertir la data en información, y eso es cuando ya se empiezan a implementar conceptos como taxonomías, diccionarios de negocio, y después entramos ya en la parte más interesante, que es cuando la data se convierte en conocimiento. Y eso no solamente requiere que la data esté estructurada o esté definida, pero también esté interconectada. Y ahí es donde los grafos realmente empiezan a demostrar su potencial. Y finalmente aplicamos Machine Learning para poder crear básicamente sabiduría, como lo llamemos, básicamente de una forma constante, sacándole valor a esta data que hemos convertido en conocimiento. Lo que hemos creado nosotros en Neoris es un framework para hacer cada una de estas capas de una forma muy eficiente. Hoy van a ver un poco de eso en acción. ¿Por qué es importante convertir la data en conocimiento? Porque si hoy vemos a los líderes del mundo en inteligencia artificial, la gente que realmente hoy entendemos, yo creo, desde el punto de vista global, que saben qué hacer con la data y obviamente están creando muchísimo valor, los Facebook, los LinkedIn, los Google, los Uber, todos ya hace años que están invirtiendo en conocimiento. Formalmente han adoptado lo que se llama knowledge graphs. Seguro que hoy lo han escuchado varias veces, ¿no? Y es básicamente una forma de representar los datos de una forma estructurada, semántica, que se entiende a través de toda la empresa. Y eso se convierte como en el core de la estrategia de datos de estas empresas. El social graph, ya todos lo conocemos, que tiene Facebook. LinkedIn tienen algo que se llama el Economic Graph, no sé si ustedes saben, pero si buscan Economic Graph, LinkedIn tiene una API que ya está estructurada como un grafo para poder ser consumida. Google tiene su Knowledge Graph, que básicamente todo lo que buscamos en Google ya está en forma de un Knowledge Graph. Y Uber hace ya 1 o 2 años ya está trabajando en su Knowledge Graph corporativo. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda justamente a usar las relaciones que está en la data y sacarle poder a los networks. Estas empresas son masters en crear network y network effects, y por eso crean una ventaja competitiva
a través de todo lo que ellos hacen. Entonces hoy, como dije, le voy a enseñar cómo podemos usar grafos para hacer dinero. Este es un caso de uso que creé hace unas 3 semanas, que lo presenté en Nueva York, en la conferencia de Neo4j en Nueva York. Y básicamente lo que hicimos es tomamos un dataset de algo que se llama Crunchbase, no sé si ustedes lo conocen. Crunchbase es una base de datos que tiene muchísima información sobre compañías de tecnología, startups y inversiones de venture capital y todo eso. Y creamos un grafo con esto y creamos unos modelos de predicción para poder predecir en los próximos 2 años qué empresas iban a salir a la bolsa. Y lo que hicimos, bueno, tomamos unos 30 años de historia, lo cortamos en el 2017. Hola. Hola, no quieren que le diga el secreto. Tratamos de predecir qué de estas empresas iban a salir a la bolsa del 2017 a ahora. Lo primero que hicimos es algo que yo creo que es crítico para hacer en cualquier proyecto de grafo. Yo lo llamo crear el genoma del problema. Es cómo vemos cuáles son los actores más importantes de este dataset y cómo empiezo a entender todas las dimensiones que podrían ser importantes para yo entender el problema. Si vemos una startup o una empresa de tecnología o cualquier empresa en sí, tenemos los ejecutivos que la lideran, tenemos las empresas en sí, tenemos los inversores, los inversores que son no solamente empresas como un fondo de inversión, sino que también tiene personas debajo, ¿no? Que son los ejecutivos de los fondos. Entonces, todo esto tiene que estar interconectado y tenemos que después conectar todas las dimensiones. Por ejemplo, cada ronda de financiamiento que hizo la empresa, cuál fue el valor, la velocidad de esas rondas, algunas métricas de crecimiento, si la empresa tiene propiedad intelectual, quién es la competencia, quiénes son los empleados, dónde fueron a la universidad los empleados, qué skills tienen. Todo esto es importante entender para saber predecir si una empresa va a ser la que gana en el mercado. Y esto lo que hicimos en un grafo en menos de una semana, para que vean el poder de esta tecnología de hacer cosas muy rápido. Y no es que usamos un dataset chico, usamos un dataset de casi 1 millón de empresas, 1 millón de personas, casi 3 trillones de financiamiento, 64.000 inversores y después mucha otra información. Todo esto entra en una máquina en Neo4j. Así que Neo4j una de las cosas que tiene una capacidad de básicamente ser muy eficiente con datos y poder interconectarlos de una forma muy rápida, porque tiene un esquema flexible. El esquema de Neo4j, el esquema de datos, básicamente es totalmente extendible y a medida que tenemos más datos para conectar, se pueden seguir conectando dentro del grafo. Entonces, una de las primeras técnicas que aplicamos es algo que hoy habló, creo, Amy a la mañana, que se llama Graph Embeddings. Es una técnica de Machine Learning donde se aplica algoritmos arriba de la estructura del grafo para básicamente analizar la estructura del grafo y sacar información nueva. En este caso, agarramos este grafo que creamos de empresas y gente y inversores y corrimos un algoritmo que se llama Deep Walk, es un algoritmo de Graph Embeddings, y tratamos de entender similitud entre personas y similitud entre empresas. ¿Por qué es importante calcular similitud? Porque si queremos predecir qué empresa va a ganar en el mercado, tenemos que hacerlo dentro de un contexto de competencia, ¿no? Porque las empresas no ganan en términos generales, ganan dentro de sus sectores, ¿no? Entonces, por eso fue importante calcular qué empresas se consideran similares basado en cómo están interconectadas. Y van a ver esto cómo se representa en un grafo. Así que esto fue el primer paso, uno de los primeros pasos que hicimos. Después, calculamos lo que se llama features. Y como hablaron también anteriormente, features solamente es una dimensión que nos ayuda a entender el dataset. En este caso,
como estamos tratando de encontrar empresas, tenemos que calcular features que básicamente son enfocados en las empresas, ¿no? Número de inversores, número de empleados, el éxito que los inversores han tenido, bueno, y muchas información que al sacar los features del graph se convierten muchísimo más complejas que si utilizábamos la data como venía en una forma tabular, porque justamente convertimos las relaciones en features adicionales. Así que esto es la técnica que usamos. Acá usamos un algoritmo de Machine Learning que se llama Random Forest, que lo usamos para la predicción. Y los features también nos ayudan a entender el por qué. ¿Por qué calculamos que una empresa iba a ser exitosa? Podemos agarrar y calcular la importancia de cada feature y entender que, por ejemplo, en este caso, la competencia y el nivel de financiamiento que tenían los competidores es un factor importante si la empresa iba a sobrevivir y ser exitosa. Tiene sentido, pero todo esto se calculó automáticamente utilizando Machine Learning. Y si ven aquí un poco la precisión, sin hacer mucho lo que llama feature engineering, sin realmente manipular mucho los datos, llegamos a una precisión de 0.84 y un F1 de 0.9. O sea, bastante alta precisión dentro de este dataset. Y bueno, lo que mencioné que estamos creando en Neoris es un framework que nos ayuda a hacer todo esto de una forma muy rápida. Como dije, todo este proyecto lo hicimos en menos de una semana. Entonces, nuestro framework nos ayuda desde la adquisición de data hasta hacer que la data sea disponible como un servicio. Podemos hacer harvesting de cualquier tipo de data, podemos guardarla en nuestro Knowledge Fabric, que incluye Neo4j y también otro tipo de bases de datos que son complementarias. Tenemos todo el layer de Machine Learning y después tenemos toda una parte para manipular los datos, colaborar con los datos y visualizar. Y eso es lo que van a ver ahora. Van a ver nuestro framework de colaboración que está todo alimentado por GraphQL. Todo nuestro API es una tecnología que se llama GraphQL, que es una tecnología de API moderna que hace muy eficiente el consumo y la interacción con los datos. Así que bueno, con esto vamos a la parte divertida de mostrarles. Este es el framework nuestro que tenemos para colaborar con los datos. Y aquí, presta atención, pues se pueden ganar algo aquí. Tengo un regalito de Neoris para ustedes. Lo primero que hacemos con el framework es vemos los knowledge graphs que tenemos dentro de este framework. En este caso tengo un knowledge graph solo, que es el knowledge graph que construimos con la data corporativa. Entonces, como pueden ver, tiene los nodos, que son los diferentes, vamos a decir, conceptos principales. Tenemos a empresas, tenemos a personas, y aquí vemos todas las relaciones que hemos modelado entre todos estos nodos. Tenemos que una persona fue fundador de una empresa, que una persona es similar a otra empresa, que la persona tiene un título universitario de una organización que es una universidad, tenemos que el hecho que hubo una acción de IPO, bueno, un montón de información. Creo que tenemos varios billones de interconexiones entre estos conceptos dentro de este dataset. Entonces lo que deja hacer nuestra herramienta es utilizar este knowledge graph para crear un análisis de datos. El análisis que se crea se hace en un formato que inventamos nosotros en Neoris aquí, que se llama Knowledge Tabs. No lo llamamos dashboards, porque los dashboards me parecen súper aburridos, ¿no? Lo que hacemos en Tableau, en Power BI, eso son cosas del pasado. Nos gusta manipular data de forma tridimensional, entonces los llamamos Knowledge Graphs, Knowledge Tabs. Y yo, por ejemplo, voy aquí a buscar, vamos a buscar a una empresa, vamos a buscar a Uber. Entonces tengo a Uber aquí, y ¿quién sabe por qué elegí Uber? Se gana el premio. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cercano a eso? ¿Alguien más? ¿Eh?
Bueno, quiere decir que ya es público, ¿no? Entonces, ¿cuándo salió? ¿Quién sabe cuándo salió a bolsa Uber? ¿Eh? No. Deme el año y se lo ganan. Bueno, año. ¿Qué año? Más fácil. ¿Cuándo? 19. ¿Quién lo dijo? Ganó. Ahí está, ganó. Bueno, Uber salió a bolsa este año. Entonces, justamente eso lo puedo ver aquí, por ejemplo, el IPO me va a dejar el detalle de cuándo salió a bolsa. Salió a bolsa en mayo del 2019. ¿No? Entonces puedo ver ahora cuál fue lo que el algoritmo me dijo. El algoritmo me dijo que iba a tener 0.999 de chance de salir a bolsa. Calculado desde 2017, o sea que ya hace 2 años nuestro modelo calculó que Uber iba a salir a la bolsa. Entonces, nuestros knowledge tabs nos dejan sacar todo tipo de información del grafo para entender de qué se trata Uber. Entonces, por ejemplo, puedo ver de qué se trata. Es una empresa que está en ride sharing. Puedo ver, por ejemplo, quiénes son los empleados. Tiene más de 10.000 empleados. Y hasta puedo ver quién es la lista de empleados. Aquí tengo toda la lista de todos los empleados de Uber, o por lo menos los que están en este dataset. También puedo ver, por ejemplo, qué adquisiciones hizo Uber, cuántas adquisiciones hizo por año. Entonces el dataset esto me ayuda a manipular todo tipo de formatos de datos. Por ejemplo, puedo ver, a ver aquí, cuáles son las subsidiarias de Uber. Entonces aquí puedo ver que, por ejemplo, Uber tiene varias subsidiarias y tiene, por ejemplo, Uber Eats, que a diferencia del resto está en Food and Beverage, mientras el resto de las subsidiarias no. Entonces me ayuda a entender de una forma muy fácil cómo se interrelacionan todas las subsidiarias y todas las empresas que están en Uber. Pero vamos a ver cosas más divertidas. Por ejemplo, les dije que usamos graph embeddings para calcular similitud. Entonces, aquí creamos un card que me deja entender qué empresas son similares a Uber. Si yo soy un analista y estoy tratando de entender qué empresas van a salir a bolsa porque quiero comprar antes del IPO, y veo que Uber tiene un gran éxito y por cualquier razón mi banquero no me dejó entrar en Uber para comprar o no tiene acceso, ¿cuál es la más similar? Lyft. Entonces aquí puedo ver un grafo de la empresa más similar y a través de las conexiones que tiene en el grafo puedo ver que Lyft tiene cosas muy similares a Uber. Están en las mismas industrias, han cerrado el mismo tipo de inversiones, una serie F, hasta comparte inversores. Entonces puedo invertir en Lyft. ¿Cuál es el chance que Lyft salga público? Entonces yo ahora puedo crear un Knowledge Tab de Lyft. Y aquí esto me va a crear todo un análisis de Lyft. Y miren, Lyft también puede salir a bolsa en el 2017 con bastante potencial. Y salió a bolsa también en el 2019. Entonces, aquí van viendo cómo utilizamos un dataset público para poder calcular lo que va a pasar en el futuro. Y si pudiéramos volver hace 2 años, podríamos haber hecho bastante dinero. Lo interesante de estos knowledge tabs que hemos creado es que deja manipular la data de una forma muy fácil. Por ejemplo, vamos a buscar al CEO de Uber. Está por aquí, ya le conozco la foto. Entonces yo puedo crear un knowledge tab de la persona. Entonces aquí tengo knowledge tabs de la empresa, pero aquí tengo un knowledge tab de la persona. Y como es una persona, la información que puedo acceder es distinta. Por ejemplo, fue a la Universidad de Brown, es su nombre, vive en San Francisco. Puedo ver, por ejemplo, dónde trabajó, un grafo de empleo. Si yo soy analista y estoy tratando de analizar Uber y quiero saber el CEO, dónde trabajó y qué títulos tuvo, yo aquí puedo ver de forma muy fácil que que está en el board de New York Times, que trabajó con varios roles en esta empresa AIC,
tiene un board en TripAdvisor. Y de la misma forma que calculé similitud de empresas, puedo calcular similitud de personas. A ver, quiero saber quiénes las personas similares a Dara, que es el CEO de Uber. Y aquí puedo ver que básicamente Sam Altman es la persona que el algoritmo me dice es la persona más similar a Dara, y puedo entender el por qué. Porque, por ejemplo, invierten en las mismas industrias y, bueno, varias otras cosas que los une. Y algo muy interesante que se puede hacer en grafos, que no sé si lo vieron antes, es el concepto de shortest path, que es el camino más corto entre dos conceptos. Bueno, creamos una tarjeta que la llamamos Path Graph. Entonces yo la puedo poner aquí. Y bueno, yo quiero invertir en Uber y quiero ver cómo le llego al CEO para que me deje invertir. Entonces yo pongo aquí, pongo mi nombre. Y esto me crea cuál es el camino más corto para llegarle. ¿No? Entonces, con un grafo puedo encontrar los caminos más cortos entre dos conceptos. Una empresa, dos empresas, por ejemplo, si quiero saber qué es lo que conecta a Dara con una organización como Google, y como Dara está en Silicon Valley, seguro que tiene muchas conexiones. Bueno, muchos más caminos que el mío para interconectar a Uber y a Dara, pero puedo decir cuál es el camino más corto. Y esto me muestra el camino más corto, que tiene 4 hubs. ¿No? Y como nos conectamos a Google es porque Dara trabaja en Uber, ya sabemos que es el CEO. Esta persona también trabaja en Uber y esta persona trabajó en Google. Entonces, esa es la persona para llamar para que me conecte o conecte a Uber a Google con Dara. Así que bueno, esto es un ejemplo bastante, yo creo, fácil de entender para una persona, porque a veces en los grafos uno se pierde, ¿no? Empezamos a hacer todos estos grafos complicados y es difícil porque la data es tan distinta, tiene muchas dimensiones que son diferentes a los charts tradicionales que vemos, pero se puede ver como que de cualquier punto se puede saltar a cualquier otro punto. Por ejemplo, yo ahora esta persona que vi aquí, que es la que me puede conectar, yo ahora puedo crear un tab de esta persona y ahora sé todo sobre esta persona. ¿Qué personas son similares? ¿Es una mujer? ¿Fue a esta escuela? Sí, bueno, imagínense esto en el contexto de cada una de sus empresas o de sus negocios. O sea, pueden ver data de cualquier punto y crear todo tipo de visualizaciones que los dejan explorar y manipular data de una forma totalmente fácil, intuitiva y que puede ser colaborativo dentro de un entorno de gente que quizás no programa o no sabe, no tiene interés en aprender el lenguaje de grafos o un lenguaje complicado. Este framework es un framework que estamos ahora empezando a licenciar y es totalmente colaborativo. Se puede instalar en el cloud o en el premise y lo puede usar cualquier empresa para empezar a utilizar y sacarle fruto a bases de datos como Neo4j y también otro tipo de base de datos. Así que bueno, eso es la demo que tengo aquí, no sé cuánto tiempo me queda. Creo que tengo un poquito más. Si quieren les muestro otra demo. Bueno, ahora tengo otra demo aquí. Esta es una demo que hicimos la semana pasada. ¿Quién sabe lo que es un prospectus? ¿No? Bueno, si salen a bolsa o tienen un fondo que cotiza en bolsa, se crea un documento que es lo que los inversores acceden para analizar la oportunidad de inversión. El prospectus usualmente tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, yo voy a elegir aquí de un fondo de inversión, de un mutual fund. Un fondo que se llama Voya Global Diversified Payment Fund. Entonces el prospectus es un documento tipo así. Muy detallado,
tiene todo tipo de información, tiene disclosures, pero básicamente habla sobre la estrategia de inversión, sobre los fees que tiene el fondo, sobre las estrategias, sobre los riesgos y todo esto. Obviamente, analizar esto toma tiempo, ¿no? Hay que sentarse, hay que leerlo, hay que procesarlo. Entonces, lo que hicimos es crear un sistema que automáticamente puede leer un documento así y usando técnicas de Machine Learning, de Natural Language Processing, sacar la esencia del documento y organizarla en un grafo. Y ahora van a ver el poder de esto. Esto básicamente es el resultado. Usando el mismo framework que vieron antes, ahora lo usamos para estructurar un documento. Entonces, cada una de estas tarjetas que vieron antes, ahora se creó alrededor de cada concepto que está en un prospectus. Por ejemplo, cuál es el objetivo de inversión, cuáles son los fees. Y como pueden ver aquí, la data no solamente vamos a la esencia del documento donde está este concepto, sino que la estructuramos. Podemos crear, hay un objeto tipo estrategia de inversión que se llama apreciación de capital. Hay otro que es Long-Term Capital Appreciation. Todo esto se modela en un grafo y van a ver el poder de esto. Entonces, bueno, lo que hicimos aquí es utilizar Machine Learning y otras técnicas para leer este documento de forma automática, extraer la esencia del documento y organizarla en un grafo. Entonces aquí ven todo. Entonces, un analista no tiene que leer todo el documento para ir a buscar cuál es la estrategia de inversión o cuál es el riesgo de este fondo. Y hasta puede ver en tiempo real la data del trading del prospectus. O sea, el documento que es un prospectus muerto, ¿no? O sea, escrito, ahora se convierte en algo interactivo que un analista puede analizar. Y de la misma forma, como guardamos toda la data en un grafo, ahora hasta podemos analizar qué dos prospectus son iguales, qué dos fondos tienen la misma estrategia de inversión. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una forma de visualizar este fondo Oxier, que lo estoy comparando a Voya, y puedo ver que es el más similar, y aquí puedo entender por qué. Por ejemplo, tienen los mismos riesgos. Tienen riesgo de crédito, tienen riesgo de high yield securities, tienen el mismo performance, tienen el mismo objetivo de inversión, es capital appreciation. Entonces, de una forma muy rápida, ahora puedo saber que otro fondo tiene las mismas cualidades y puedo crear un dashboard de ese fondo. Entonces, ahora puedo buscar y ir sección por sección y comparar. Por ejemplo, pero puedo ver que hay diferencias. Por ejemplo, este tiene un turnover de 80 y esto tiene un turnover que es la rotación que hace de inversión en los activos debajo. Uno solamente rota el 3% y el otro rota el 80%. Entonces son dos prospectus que tienen mismos riesgos, mismos retornos, pero una estrategia de inversión distinta. Así que bueno, imagínense en esto el tiempo que reduce en el análisis de documentos bastante complejos. Y esto lo que hicimos es aplicar tecnologías de Machine Learning con Natural Language Processing, con un grafo para estructurarla y encontrar las relaciones entre todos los elementos que hay en un documento de este tipo. Esto puede ser cualquier tipo de documento, puede ser un acta legal, puede ser lo que sea, no importa. Realmente esto puede extraer datos y organizarlos de una forma muy potente y automatizada en cualquier lenguaje. Así que bueno, con eso ya vieron dos demos, creo que bastante claras del potencial que hay en este tipo de tecnologías. Y no es solamente un grafo, sino hay una serie de tecnologías alrededor que se utilizan para analizar datos, extraer conceptos y todo este tipo de cosas. Pero lo importante para mí siempre es la visualización, porque si yo hago todo esto y una persona de negocio no la puede entender, es muy difícil que esto se pueda adoptar dentro de una empresa. Entonces, por eso con Neoris estamos invirtiendo en hacer que la interacción con esto, con estos datos, con estas multidimensionalidades, se haga fácil y eficiente. Así que bueno, con eso ya está. No sé si tienen alguna pregunta, si me queda algo de tiempo. Creo que tengo unos minutos más, pero esto ya lo estamos licenciando. Sí. Si tienen interés, podemos hablar con mi equipo de Neoris. Tenemos ahí para ver cómo esto podría hacer sentido para ustedes.
¿Sí? Bueno, en este caso estamos usando Neo4j con Elasticsearch, porque como estamos haciendo algunas agregaciones, eh, obviamente hay tecnologías para diferentes tipos de uso, ¿no? Entonces, podemos integrar document stores como Elasticsearch o como MongoDB o un Postgres o algo más relacional o grafos como Neo4j. Sí, todo el framework es nuestro, pero está todo basado en tecnologías open source. Sí, embeddings realmente hay 8 tipos de algoritmos de embeddings distintos que se usan sobre grafos, random walks y no sé el resto de los nombres. Y sí, se puede utilizar en cualquier tipo de estructura de datos. Siempre que la data esté eh, modelada como un grafo, se puede utilizar los algoritmos. Bueno, muchas gracias y cualquier pregunta estamos ahí afuera.